alumnos, ¿cómo les va? Bueno, seguimos con los teóricos, seguimos avanzando en la cursada y ya estamos vislumbrando lo que es ser observador, que ustedes han hecho las prácticas y han trabajado mucho en lo que es la observación, en las prácticas de observación, y lo que se viene para el año que viene, ¿sí? Es decir, la función coordinación. Algunos aspectos que vamos a nombrar ahora, desde algún lugar, ustedes ya los nombraron o los leyeron en un teórico anterior, pero esto amplía aún más y además tiene la mirada no solamente en la observación, sino en la coordinación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Aptitud y actitud psicológica. Primero vamos a definir qué es aptitud y qué es actitud en general. La aptitud es la cualidad de algo para ser apto. Idoneidad, capacidad. Se desarrollan por estudio y por experimentación. Por ejemplo, una persona sin haber estudiado, sin haber hecho una capacitación, tiene la aptitud para ser, no sé, baterista, por ejemplo. Lo vemos a lo mejor en los nenes chiquitos y decimos, cuando sea grande va a ser batero porque le gusta golpear con palitos las cacerolas. ¿No? Pero la aptitud, cualidad de algo para ser apto, idoneidad, capacidad. Hay una predisposición, digamos, ¿no? Que se desarrolla con la experimentación y con el estudio, ¿sí? No solamente nos quedamos con eso. En psicología social, la aptitud vemos que es individual y grupal. Es decir, individual cuando estamos trabajando en el grupo, cuando vemos la constitución de ese grupo, lo que va circulando en el grupo, y en lo individual de cada uno de los integrantes, e inclusive, que ya vamos a desarrollar más tarde, en lo que es la función de coordinador-observador. Aptitud. Y la actitud es la predisposición para el acto, es decir, voluntariamente yo tengo la actitud, lo pongo en mi aspecto emocional que es un aspecto voluntario, sustrato emocional del sujeto, para perfeccionarme, para aprender, para ser mejor en esa aptitud natural que tengo. A veces la desarrollo, a veces no, ¿sí? Porque se tiene que unir la aptitud y la actitud, ¿sí? Bien, las aptitudes, dijimos, se desarrollan. Las actitudes se pueden modificar. A ver, actitudes, si yo quiero capacitarme o seguir perfeccionando algo que ya tengo una predisposición natural, se desarrollan. Y las actitudes, pongo mi voluntad, mi esfuerzo, mi tenacidad para modificarlas, para ser cada día mejor en esa aptitud natural que tengo. ¿Qué pasa ahora con esta cuestión de la pandemia? Hay aptitudes que fuimos descubriendo a lo mejor, que no sabíamos que la teníamos, pero con la actitud la fuimos perfeccionando. Tantas personas con una profesión o lo que fuera, que encontraron que tenían la capacidad para hacer otra cosa, o cocinar, o pintar, o no sé, hacer manualidades o lo que fuera. ¿Qué es la actitud psicológica? Vamos a lo nuestro. La actitud psicológica es el respeto y el cuidado por el otro. Es de orden ético, ahora lo leo y después lo vamos a desarrollar. Es de orden ético. ¿Para qué? Para que no haya manipulación, no prejuicios, no encasillar, catalogar o clasificar.
¿A qué nos estamos refiriendo con esta actitud psicológica? Es esa predisposición para respetar y cuidar al otro. ¿Quién es el otro? El otro es tanto la función observador como la función coordinador. El otro es el integrante o los integrantes de ese grupo con el cual estamos trabajando, ¿no? Es de orden ético. ¿Por qué? Porque hay un encuadre, porque hay una manera de trabajar para ser o buen observador o buen coordinador, para que realmente el grupo con el cual trabajamos podamos acompañarlos para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y solucionar o encontrar el camino para que entre todos encuentren la manera de pasar esa dificultad por la cual llegaron al grupo, ¿no? Siempre estamos hablando en este caso, posicionémonos en, no ya en la escuela, sino fuera de la escuela, siempre ya trabajando en el campo, ¿sí? Entonces, esa actitud psicológica, respeto, cuidado por el otro, decíamos que es de orden ético, para tener bien presente la no manipulación, no prejuicio, no encasillar, catalogar o clasificar. ¿Cómo conseguimos o cuál es el camino que tenemos que hacer siempre cuando estamos coordinando o estamos observando para que esta actitud psicológica siempre nos acompañe? Es ese descentramiento. Dice sí, descentramiento. Sabemos que descentramiento, ¿qué significa? Centrarnos en nosotros, ¿no? Descentrarnos sería salir de nosotros, ¿no? Para poder conciliar el sentir, el pensar y el hacer. Conciliar lo que nosotros en nuestra subjetividad sentimos cuando estamos ante una problemática o un cuestionamiento o lo que fuera dentro de ese grupo, lo que sentimos, cómo tenemos que posicionarnos en pensar qué, no manipular, no prejuicio, no encasillar, ¿sí? Sentir, pensar y luego hacer. Entonces, para poder ese no descentramiento, sí el descentramiento, conciliar el sentir, el pensar y el hacer. Bueno, comprensión al otro, renuncia a la postura superyoica, ahora lo analizamos, humildad, actitud psicológica, comprende todo esto, ampliar la mirada, ver por qué, cómo, el antes y el ahora del otro. Todo esto un poco está, lo que acabamos de decir, está un poco centrado en estos conceptos, ¿no? Volvemos atrás. Actitud psicológica. Respeto y cuidado por el otro. Punto 1. Comprensión al otro, pero comprenderlo desde dónde. Desde descentrarnos, desde ponernos en el lugar del otro, pero hasta ahí. Salir de nuestra zona de confort para analizar la situación, para sentir, sí, porque vamos a sentir, vamos a pasarlo por la emoción, vamos a pasarlo por nuestra historia, lo que está pasando en el grupo o lo que nos va atravesando, pero en ese sentir, pensar cuál es la postura que debemos que tomar, tanto como observadores como coordinadores, y luego recién ponerlo en la acción, ¿sí? Bien, entonces, esa actitud psicológica, ampliar la mirada, ver, teniendo relación con esto que dijimos, el sentir, el pensar y hacer, ver por qué pasa lo que pasa, cómo está pasando y cómo me atraviesa a mí, el antes y el ahora del otro, es decir, esa actitud psicológica tiene que ver con ese descentramiento y es ponernos en el lugar del otro. Esto es fundamental en ese sentir, en el pensar y luego recién ponerlo en acción, es decir, en el hacer.
Estamos hablando siempre de la función, tanto de observador como de coordinador, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, actitud psicológica. Seguimos con ese punto. Abierta, expectante, dice, leer, autoconocimiento e investigar. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando uno es profesional, cuando está en camino a hacerlo, esa actitud psicológica que nos vamos formando mientras vamos haciendo la carrera, tiene que ser abierta ¿a qué? Abierta a, miren la frase que dice así, ahí, solo sé que no sé nada, es decir, lo que siempre hablamos, ¿no? De seguir capacitándonos, de no pensar que tenemos la razón si tenemos alguna pequeña duda de lo que está pasando, hacer supervisión, a veces o con un profesional o con el equipo nuestro, o con quien nos pueda escuchar y esté capacitado para darnos una mirada más abierta, una mirada desde otro lugar de lo que nos está pasando en cuanto a esa cuestión que no podemos resolver o no nos damos cuenta. A lo mejor tenemos las herramientas, pero no tenemos la actitud para poder resolverlo. En este leer, o sea, investigar, autoconocimiento, bueno, investigar justamente. Autoconocimiento, a ver. A medida que vamos teniendo nuestra práctica, tanto como observador como coordinador, ustedes ya también han hecho un poco ese camino al ser observador, y los que les ha pasado la primera observación y luego en la segunda o tercera que hicieron, ustedes se fueron pensando, fueron viendo qué cosas, qué actitudes justamente no eran las mejores para observar, qué cuestión se le presentó que no pudieron resolver o que los atravesó, y luego las otras seguramente lo habrán tenido en cuenta para hacerlo mejor que el anterior. Nunca va a ser 10, nunca. ¿Por qué? Porque los grupos cambian, porque nosotros cambiamos, porque todo se va modificando y nunca vamos a encontrar una situación grupal idéntica a la otra. Entonces, siempre tenemos que estar con la expectativa de esto, de investigar, de leer, de pensarnos, de hacer autorreflexión, de que ¿qué nos pasa a nosotros con eso que pasa? Bien, acá hay algo importante. Todo es importante en esto, ¿no? Realmente la actitud psicológica es fundamental en la tarea, nos atraviesa totalmente. La estructura de demora, demora. Postergar la acción, autocontinencia. ¿Qué les pasó a ustedes a lo mejor, o no, en esta cuestión de la observación? Estructura de demora. ¿Qué significa estructura de demora? Demora es hacerlo más adelante, ¿no? Reflexionar a lo mejor. Entonces, postergar la acción, dice. Autocontinencia, ahí está la palabra, autocontinencia. Cuando algo nos va atravesando, en la coordinación además, no solamente en la observación, siempre le estoy diciendo lo mismo, esta cuestión de esperar, de no accionar de forma arrebatada, ¿sí? De pensar antes, en ese sentir, este es el pensar, el sentir y el hacer. A veces será primero el pensar, después el sentir, o al revés, sentir y pensar, pero el actuar es lo último, cuando hicimos esa reflexión entre esos dos aspectos, el pensar y el sentir. Entonces, esa estructura de demora, postergar la acción, autocontinencia. A veces no es tan sencillo. Esto es una práctica, como todo. Es una práctica la autocontinencia, porque cuando estamos coordinando o cuando estamos observando, hay cuestiones que como nosotros, como sujetos, igual que los integrantes del grupo,
sobre todo en la coordinación, ¿no? Porque la observación sabemos que estamos en silencio, pero que nos moviliza, que pensamos que esa es la manera que tenemos que resolver una situación o la forma de intervenir en el momento que estamos coordinando. Pero con este concepto de autocontinencia tenemos que pensarlo 2 veces o 3 antes de actuar. De eso habla la estructura de demora. Y acá hay un concepto que ya ustedes lo tienen visto desde primero, que lo relaciona con esa estructura de demora, el principio de placer al principio de realidad. El principio de placer es lo primero, ¿no?, que se nos presenta cuando queremos resolver algo. Pero ese principio de realidad tiene que ver con ese análisis que vamos a hacer antes de actuar. Bien, elaboración de este proceso, elaboración autocontinencia, que es lo que decíamos antes, autocontinencia, y este aspecto es imprescindible. Sigo yo misma, observación y coordinación. Bien, en el caso del observador, que es lo que ustedes estuvieron haciendo en las prácticas, depositario operativo. Ahora lo vamos a analizar. Integrante del grupo deposita en ese observador los integrantes del grupo, los miedos, las fantasías, las ansiedades. Y nosotros sabemos como observadores que no nos vamos a hacer cargo. Lo recibimos. Leí no hace mucho un concepto que decía tanto el observador como el coordinador somos depositarios de la histeria del otro, ¿no? Es decir, todo lo que se vuelca para afuera lo recibimos nosotros, cualquiera de las dos funciones, y tenemos que recibirlo, pero no hacernos cargo, que no nos atraviese a nosotros. Volvemos a leer. Depositario operativo, el observador de los integrantes del grupo, miedo, fantasías, ansiedades. Cuando se está en presencia, en una observación, esas cuestiones pasan. Las miradas que nos hacen los integrantes del grupo, o queriendo, o hay una cierta simpatía o antipatía irracional porque no nos conocen con esa persona que somos nosotros los observadores, y nosotros lo recibimos eso desde algún lugar, pero no nos tenemos que sentir atravesados, tanto cualquiera de las dos funciones, por eso que deposita el integrante del grupo, porque es normal o común, como lo quieran llamar, que esto suceda. Todo esto tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué estamos hablando? De la actitud psicológica, de las condiciones que tenemos que tener para poder cumplir cualquiera de las dos funciones. Bien. Bueno, esto hablamos mucho siempre, ¿no? La distancia óptima. ¿Qué significa distancia óptima? ¿Qué nos pasa ahora con esto del COVID? Esta distancia social es una distancia óptima, física, ¿no?, para que no haya la posibilidad de contagio, ¿no? Bueno, acá no es una distancia física, ¿no?, lo que estamos hablando, pero es un buen ejemplo para darnos cuenta lo que significa ser correcto o no en esta cuestión. Distancia óptima, capacidad de entrar y salir, cerca y lejos. Distancia óptima, capacidad de entrar y salir. ¿Qué significa entrar y salir? Cerca y lejos. Es decir, cuando amerita la tarea de coordinar, observar, vamos a estar más cerca, no físicamente estamos hablando, de lo que pasa en el grupo. Vamos a poder acercarnos a la situación, alejarnos, entrar y salir, estar cerca o estar lejos, pero en función de la tarea que estamos haciendo desde nuestra función. El observador
Disociación instrumental. Se identifica con lo que pasa y se mantiene a distancia. Cumplir reglas de encuadre, que ahora vamos a ver, que ya ustedes las conocen. Estas es lo que ustedes conocen. En el observador, disociación instrumental. O sea, estamos hablando de la distancia óptima, no se acuerdan, no se olviden, ¿no? Bueno, disociación instrumental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro encuadre de observador, tenemos herramientas, tenemos nuestra mochila, que luego vamos a nombrar, y ustedes ya la conocen esas, en cuanto a lo que debemos hacer o no podemos hacer en esa función, ¿sí? Bien. ¿Y cuál sería? Se identifica con lo que pasa y se mantiene a distancia, o sea, estamos cerca para poder comprender, pero lejos, para poder cumplir con la función, ¿sí? Por eso dice capacidad de entrar y salir, cerca y lejos. Es un ejercicio que hacemos todo el tiempo. Actitud psicológica, entonces, de lo que hablábamos antes. Continencia, resonancia, permisividad, descentramiento. Tanto el observador como el coordinador. ¿Ven? Leo de nuevo. Continencia, resonancia, permisividad, descentramiento. Y acá me salté algo. Cumplir con las reglas de encuadre, que algo lo había dicho. Discreción, restitución y abstinencia. Esto también lo conocía. Esto vamos a detallarlo ahora. Entonces, las reglas del encuadre del observador, discreción, restitución, ¿cómo es ¿de qué hablábamos cuando hablamos de restitución? ¿Sí? Y abstinencia. Discreción, obviamente restitución al grupo, lo que es del grupo, no fuera del grupo, obviamente en el caso del observador lo va a hablar con el coordinador. Y abstinencia de cualquier tipo de relación personal con los integrantes del grupo. Bien, entonces, vamos ahora a detallar continencia, resonancia, permisividad y descentramiento. Condiciones de la actitud psicológica para las dos funciones. Continencia. Soportar el malestar ajeno y autocontenernos de nuestras propias necesidades. Algo lo que nos decía hace un ratito es esta cuestión de que somos receptáculo de la histeria de grupo, ¿no? Nos ponen en nosotros, tanto uno u otro, observador o coordinador, lo que se está trabajando, lo que está como latente y que en algún momento, con un poco de suerte, surge como emergente de la cuestión y se pone en acción. Entonces, continencia, soportar el malestar ajeno y autocontenernos de nuestras propias necesidades. Somos el receptáculo de lo que le pasa al grupo. En algún lado el grupo lo tiene que poner, eso que se está trabajando. Y muchas veces lo pone en el observador o el coordinador. Resonancia, vibrar con el otro. Esto es previo a la continencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo vibro con el otro en esa resonancia, puedo contener, ¿sí? Puedo ser el receptáculo de lo que le está pasando al grupo. ¿Para qué? Para albergarlo, procesarlo, meditarlo y devolverlo, si el otro lo puede recibir. Ojo con esto. Vuelvo a leer. Resonancia. Vibrar con el otro para albergarlo, procesarlo. Yo lo recibo, lo proceso. ¿Qué significa? Que esa situación grupal yo lo voy a pasar por mi teoría, lo voy a pasar por mi mochila, ¿sí? De todas las herramientas que tengo como profesional. Procesarlo. Meditarlo, es decir, voy a tomar en ese pensar, sentir y hacer, meditarlo y devolverlo al grupo si ese es el momento de hacerlo, ¿sí? Si el otro lo puede recibir. Si no, ¿qué pasa? Lo voy a registrar, lo voy a tener como
herramienta para un futuro encuentro, si soy el coordinador, para compartirlo con el coordinador si soy observador, porque hay algo de eso de lo latente que se ha puesto en manifiesto, pero que no es el momento de que el grupo lo reciba o que el integrante del grupo lo reciba, ¿sí? No está la tierra fértil todavía para que realmente eso que nosotros pudimos procesar y darnos cuenta de lo que está pasando, sea el momento de expresarlo o de usar alguna herramienta de intervención para ponerlo en el grupo. Esto pasa todo el tiempo, ¿sí? Vieron que yo muchas veces les digo la famosa macrovisión de lo que pasa en el grupo. Uno va percibiendo, tiene como lucecitas en el camino que va diciendo, esto es importante, acá hay algo que en otro momento, porque no es este el momento, va a servir como herramienta para que el grupo se trabaje, ¿sí? Y nosotros lo guardamos para el momento oportuno. Continencia, resonancia, permisividad. Permitir que el grupo despliegue sus escenas. Sabemos que no direccionamos cuando somos coordinadores y cuando somos observadores menos todavía, ¿sí? Entonces, permitir que la escena grupal se despliegue como el grupo quiera desplegarla. No direccionar, obviamente, ¿sí? No coartar esa posibilidad de expresarse. Permisividad, permitir que el grupo despliegue sus escenas. Todo lo que el grupo quiera poner en acción en la reunión grupal, hay que permitirlo y usarlo como herramienta, ¿sí? Y si somos observadores, también, porque a veces cuando somos observadores y hay algo que nos empieza a hacer ruido desde nuestro lugar observador, y obviamente no tenemos la palabra, no podemos intervenir, no podemos hacer ningún tipo de acotación, el grupo también lo percibe. ¿En qué aspecto? Puede ser un suspiro nuestro, puede ser acomodarnos en la silla, ese es el momento como de incomodidad que sentimos cuando hay algo que no nos está gustando lo que pasa. Sí, el dueño del grupo, de la situación grupal, es el grupo, siempre lo decimos, ¿no es cierto? Bien, permisividad. Descentramiento. Bueno, acá tiene que ver también lo que hablamos recién. Descentramiento. Renuncia narcisista para poder ser tolerante, continente y permisivo. Volvemos. Descentramiento, renuncia narcisista, o sea, se hace lo que yo, coordinador, le digo. No, sabemos que nos direccionamos, volvemos a decir lo mismo. Para poder ser tolerante, continente y permisivo. Un poco tiene que ver con otro aspecto, porque todo esto, así como nosotros nos damos cuenta de lo que le pasa a cada uno de los integrantes a medida que se van desarrollando las escenas en los grupos, el grupo también percibe lo que nos está pasando a nosotros si no tenemos esa actitud psicológica, que sirve para esa continencia y todo lo que estuvimos hablando recién. Bien, otro aspecto importante: contratransferencia y contagio afectivo. Vamos a ver primero qué es una transferencia, ¿no? Bueno, actitud psicológica, contratransferencia, contagio afectivo. Acá hay una línea que está marcada por una línea ondulada, ¿no es cierto? Esa actitud psicológica que atraviesa esa contratransferencia que nos hace, o esa transferencia que nos hace el integrante del grupo, que ahora vamos a analizar. Contratransferencia y contagio afectivo. Son procesos psíquicos y son obstáculos para esta actitud psicológica. Por eso es que está así la línea. O sea, si nosotros nos quedamos en estos dos aspectos que se da, pero que somos conscientes y lo tenemos que modificar,
perdiendo la actitud psicológica, que es todo lo que hablamos antes, ¿no? Bien, son procesos psíquicos, esto desde el lado del observador o del coordinador, que son obstáculos para la coordinación y para la buena tarea que tiene el grupo. Primero vamos a ver qué es la transferencia, qué es transferir, pasar de un lugar a otro, ¿no? Bien, repetición del pasado en el presente, algo del pasado que vuelve en acción, es un mecanismo inconsciente, que vuelve en acción en el presente. Repetición del pasado en el presente, deslizamiento del mundo interno, inconsciente, infantil, en el grupo externo. Ahora analizamos. Depositación de algo del pasado en algo actual. Vieron que si conocemos a una persona nueva y estamos en una reunión social con un amigo o una amiga, conocemos las dos personas a esa persona nueva. A mí me cayó bárbara, me resultó re simpático, no sé, una persona re agradable. Y a la amiga o amigo que estaba conmigo, todo lo contrario, y es la misma persona. Entonces, ¿qué pasó? Es probable que algo de esa actitud, de esa manera, de esa personalidad que pudimos vislumbrar ahí de uno y otro, de mi amigo y yo, depositamos en alguien de nuestro pasado lo positivo o lo no positivo de esa persona que conocimos, ¿entiende? Entonces, vamos a verlo de nuevo. Repetición del pasado en el presente. Deslizamiento del mundo interno, muchas veces del inconsciente infantil, en el grupo externo. Depositación de algo del pasado en algo actual. Transfiero algo y yo no me doy cuenta, no lo hago consciente. ¿Me cayó bien o me cayó mal? Es un ejemplo simple para que lo podamos entender. Entonces, eso es la transferencia. ¿Y qué es la contratransferencia? Ya estamos hablando de la situación grupal. Efectos contratransferencia, afectos del psicólogo social sobre otro. Puede ser externa o interna. A ver, ¿qué significa? Efecto rebote de las transferencias del interior del grupo. Yo coordinador, grupo. El grupo me transfiere, o integrantes del grupo me transfiere a mí, en forma inconsciente, algo de su pasado, de otra persona que conocieron, y me lo ponen a mí. Yo lo recibo, me doy cuenta que están haciendo una transferencia, pero no me hago cargo de lo que está haciendo ese integrante del grupo, ¿sí? Pero, acuérdense la distancia óptima, todo lo que hablamos. Pero ¿qué pasa si yo hago la contratransferencia? O sea, a mí me moviliza, me pasa lo mismo que le pasa al integrante del grupo con esa transferencia, y yo hago una contratransferencia, contesto en consecuencia de lo que me pasó a mí en esa transferencia que me hicieron, y yo lo transfiero de la misma manera, ¿sí? A ver, vamos a hablarlo de nuevo. Contamina lo interno con lo externo. Efecto rebote de la transferencia del interior del grupo. A ver qué dice acá. Repite, no recuerda transferencia, la misma reacción emocional. A ver. Un integrante del grupo me dice: vos, cada vez que yo hablo, mirás para otro lado. Y a lo mejor es verdad o no es verdad. Y yo, si hago esa cosa, ¿por qué dijo eso? Porque evidentemente es probable, no se lo guardan
a lo mejor ni no sale a flote, en su inconsciente quedó alguien de su pasado que hacía lo mismo, a lo mejor el padre, por decir algo, ¿no? Que cada vez que hablaba no le daba importancia. Y a lo mejor yo, coordinador, miré de casualidad para otro lado. Pero si yo me hago cargo y digo, no, estás equivocada, yo no hice esa actitud por vos, sino porque, bueno, entonces, ahí evidentemente hay una cuestión de contratransferencia. Yo no me puedo hacer cargo de lo que me transfieren a mí, ¿sí? Por todo lo que estuvimos hablando antes. Bien, entonces, eso es una dificultad en la coordinación o en la observación, ¿sí? Ese es uno, entonces, la contratransferencia. El integrante del grupo me puede transferir todo lo que necesite transferirme, pero yo no puedo contratransferir, no debo, poder se puede, pero no debo. Bien, contratransferencia. Vamos a ver ahora contagio afectivo. Bueno, pero primero vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos la contratransferencia. Yo lo voy a hacer a nivel consciente, esa contratransferencia. Me voy a dar cuenta, porque tengo una preparación teórica, porque soy un profesional. Entonces, la forma de no volver a repetir ese error como coordinador o como observador es o hacer una terapia, o consultarlo con el equipo, contar lo que nos pasa para buscar la manera de que no nos vuelva a pasar esa contratransferencia que decíamos. Bien. Contagio afectivo. La otra cuestión que nos puede perjudicar en la coordinación o en la observación. Cada uno sabe que está angustiado o eufórico, pero no sirve para salir. A ver, vamos a leerlo todo. Observador. No va a poder observar correctamente porque también se va a sentir invadido por sentimientos. Volvemos. Contagio afectivo. Una situación cualquiera que pase de una problemática en algún integrante del grupo que lo cuenta, ¿no? En el grupo. Una situación dolorosa o una situación alegre. Y los demás integrantes, los compañeros, lo van a felicitar si es algo alegre, los va a saludar, les va a dar un abrazo, van a festejar, ¿sí? Esa situación buena, y todo lo contrario, si, no sé, tuvo una pérdida, un problema, un accidente, lo que fuera, un inconveniente, y se van a poner tristes con el integrante del grupo, lo van a consolar, le van a cansar un pañuelito, todo eso. Yo no puedo hacer eso. Ese contagio afectivo sí queda para los compañeros en ese grupo, pero no para el coordinador y tampoco obviamente para el observador, ¿no? Entonces, el observador en este caso no va a poder observar correctamente porque también se va a sentir invadido por esos sentimientos. Si ante esta situación yo, observador, paro de escribir, no estoy atento a lo que se dice, no voy siguiendo el hilo de conductor de esa reunión, evidentemente también tuve un contagio afectivo, ¿sí? Y obviamente el coordinador con más razón si lo pone en acción ese contagio afectivo. Contagio afectivo, identificación consciente que perturba y obstaculiza. Después de esto, si hay un contagio afectivo de parte de la tarea que tiene que hacer tanto coordinador como observador, evidentemente la reunión grupal no va a poder continuar como corresponde, porque yo también voy a estar atravesado por eso que pasó. Vamos a dejar, obviamente, que se despliegue la emoción del grupo, pero un tiempo prudencial para volver luego a la tarea. Entonces,
de contagio afectivo, si es una identificación consciente, sabemos lo que nos está pasando, que perturba y obstaculiza. Y la empatía, deseo de ayudar a los otros, carácter operativo. Esto no es un obstáculo, ¿no? Esto es otro aspecto que nos quedaba pendiente. ¿Qué es la empatía? Deseo de ayudar a los otros, carácter operativo. Es decir, a ver, la empatía tiene carácter operativo, ¿sí? Es algo a favor, no en contra. Pero siempre con todos esos aspectos que estuvimos hablando de la actitud y la aptitud psicológica, ¿no? Entonces, la empatía tiene carácter operativo, es decir, me sirve, pero en ese empatía, ¿qué significa? Sentir como el otro, ponernos en los zapatos del otro, pero en ese entrar y salir, como habíamos dicho antes, ¿no? Y es un aspecto operativo que también nos sirve para la tarea. Bueno, hay muchos conceptos importantes que son fundamentales en el sentido de que son herramientas para utilizar cuando hacemos cualquiera de las dos tareas, de observar cómo coordinar. Así que bueno, alumnos, los dejo hasta el próximo encuentro.